Buenas tardes. ¿Calorcitos en mente? Ah, no. Una cámara. Buenas tardes a todos por venir. Sí, pero está En nombre del Club Tocqueville y de la Fundación Conversación, es para nosotros un honor poder contar con Juan en la presentación de este libro, de este tema. Les damos muchísimas gracias por venir y solo presentarles también un poco la relación que tiene el Club Tocqueville con la Fundación Conversación y la idea que tenemos de ir organizando este tipo de actividades también aquí en Madrid relacionadas con el entorno de la cultura y política. Animarles a visitar la página web que seguramente conozcan para ver nuestras actividades. Y muchísimas gracias por venir, y a la librería Blanquerna, un entorno como este es un lujo para nosotros. También le damos las gracias por acogernos. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la presentación de El proceso español, el libro de Juan Milián, que publicamos hace ya un tiempo, pero por cuestiones pandémicas y razones de fuerza mayor todavía no habíamos tenido ocasión de presentar en Madrid. Sí de anunciar la presentación, pero no de hecho de celebrar la presentación. Quisiera empezar dando las gracias a todos por acompañarnos esta tarde, hoy aquí en la librería Blanquerna, a la propia librería, por supuesto, por acogernos, y también al Club Tocqueville y a la Fundación Conversaciones por organizar este acto. Agradecer también hoy la presencia de Jorge del Palacio, que es profesor de Historia del Pensamiento en la Universidad Rey Juan Carlos. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un compromiso porque Juan, sobre todo, es amigo, ¿no? Entonces, eso impone un poco cuando tienes que leer a un amigo, hablar con un amigo, pensar que le pregunto a un amigo, ¿no? Pero bueno, yo, en primer lugar, quería aprovechar mi turno de palabra también para poner en valor el trabajo que están haciendo la Fundación Conversación y el Club Tocqueville, ¿no? Un trabajo de encauzar, civilizar y moderar un poco el debate público que, bueno, en los últimos años, pues como todos sabemos, se ha enloquecido muchísimo, ¿no? Cualquiera que haya tenido la experiencia de escribir en medios públicos o de participar en medios públicos sabe la cantidad de incentivos positivos que existen para subir un par de decibelios más el tono, para, en fin, ¿no? Terminar por valorar más la forma que el fondo, perdiendo legitimidad para el peso de las ideas importantes y cambiándolo por la forma en la que se presentan, ¿no? Entonces yo creo que el Club Tocqueville y la Fundación Conversación están haciendo un trabajo muy importante y yo creo que esto forma parte de ello, ¿no? No sé si empiezo yo preguntándole a... Pero déjame, presento a Juan. Ah, vale, perdona. Gracias, Jorge. Jorge ha venido con muchas ganas de preguntar. Sí. Tendremos ocasión de que Juan responda a todas sus preguntas. No, simplemente antes de pasar la palabra a Jorge para la primera pregunta, darle las gracias también a Juan por acompañarnos hoy, por haber escrito el libro, por habernos dado la confianza en Ediciones Deusto de ser sus editores. Cuando empezamos a hablar de este libro, la primera conversación que tuvimos, hace ya cosa de año, no llega al año y medio, pero por ahí, creíamos que teníamos razón. Pero la verdad es que, del mismo modo que se suele decir, ¿no?, que los vinos mejoran con el tiempo, yo creo que podemos decir que este libro mejora con el tiempo, porque si en aquel momento había razones para escribir el libro que Juan escribió, hoy las hay todavía más, ¿eh? Veníamos de unos años de progresiva erosión de las instituciones y de lo que hemos venido a llamar la democracia liberal, pero todo lo ocurrido hasta entonces no ha hecho sino que dar razones de más a Juan. Juan, nada, muchísimas gracias y bienvenido a la presentación. Muchas gracias. Bueno, permitidme, antes de nada, agradecer a los culpables de este acto, de esta presentación, que la verdad, la historia de esta presentación, como decías, casi es la historia de otro procés, ¿no? Esta vez con final feliz, y los culpables, pues, es el Club Tocqueville. Aquí está buen amigo Albert. Club Tocqueville es mi hogar intelectual. Estábamos en Tocqueville antes de que fuera Tocqueville, en la clandestinidad en la Universidad de Barcelona en los inicios
del procés, a la Fundación Conversación, también muchísimas gracias por acogernos, a Armando, a Roger, que la verdad que tuviste mucha paciencia, insististe para que saliera el libro y te lo agradezco muchísimo. Con Deusto habéis creado un think tank de ideas incómodas para el poder fantástico. Es muy necesario este proyecto del que eres el alma mater. Y Jorge, que como decías es un muy buen amigo, es el mejor articulista de España, esto es objetivo, no... Ex-articulista. No. Y volverás a ser el mejor articulista de España. Yo con Jorge comparto ideas y pasiones, muchas pasiones italianas y nada, podéis acribillarme. Bien, pues lo que haremos es tener una breve conversación con Juan acerca del libro. Esto nos ocupará hasta las 8:15 aproximadamente y luego abriremos paso al debate a todos vosotros, para todo aquel que quiera hacerle alguna pregunta a Juan, a Jorge, algún comentario o simplemente dar su opinión sobre las cuestiones aquí planteadas. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Jorge Vale. para que empiece con la primera pregunta para Juan. Vale, gracias. Antes me he lanzado, ¿no? Se nota que venía revolucionado. Bueno, perdón. Nada. Este libro, lo mismo, imagino que la misma relación que has tenido con el editor de Conversaciones. Claro, Juan cada vez que venía a Madrid, quedábamos, comíamos, hablábamos sobre todo, ¿no? De Italia, de literatura, de vino, de coches también, ¿no? Y de vez en cuando del proceso. Entonces, claro, al leerle es como volver a rememorar muchas de las ideas que han salido con mesa y mantel, ¿no? Pero este libro yo creo que entra completamente en esa categoría, no sé si se puede llamar, ¿no? de procesología, donde hay libros muy brillantes, como El golpe posmoderno de Daniel Gascón, o un libro fantástico también de David Jiménez Torres, que publicó Deusto, y el de Juan entra con todas las de la ley en esa categoría, ¿no? A mí lo que me llamó la atención mucho, también venido de Conversaciones, es la manera en la cual este libro, pues primero a mí me parece que es una crónica personal de alguien que vive en primera persona lo que ocurre allí, y después, ya entraremos en eso, tiene una gran carga de análisis politológico sobre los procesos de radicalización política, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante ver cómo existencialmente se vive, ¿no? como político esa situación, y salvando todas las diferencias, ya sabemos desde Tucídides que cada vez que hay un proceso de radicalización política, lo primero que empiezan a sufrir son las propias familias y aquellos vínculos más o menos naturales que deberían estar al margen de la política, ¿no? Pero en el libro de Juan se ve perfectamente cómo la política invade todo y radicaliza, ¿no? toda la vida. Sí, bueno, de hecho la motivación de este libro, primero fue la llamada de Roger, obviamente, pero era esa angustia, esa preocupación por ver cómo se estaba repitiendo en el resto de España lo que ya vivimos en Cataluña y sabemos que acababa mal, ¿no? Como unas dinámicas políticas llevaban a modelar, a cambiar la sociedad de una manera que ninguna persona razonable quiere, pero que nos vemos pues de alguna manera abocados a ese tipo de sociedad no plural, sino polarizada, rota, fragmentada, enemistada. Y en este libro quería hablar, por lo menos en el primer capítulo, sí que es una crónica personal de cómo se vivió aquellos tiempos, porque bueno, se han escrito muchas crónicas, se ha escrito muchísimo sobre el procés, creo que se calcularon que había 700 libros sobre el procés, claro, lo siento por haber publicado, sé que es una matraca el procés, pero creo que faltaba un poco la visión de un constitucionalista que lo había vivido desde el Parlamento de Cataluña, y más allá después de toda la reflexión más politológica, creo que era necesario explicar también los factores humanos, ¿no? Porque sin los factores humanos, sin los momentos profundamente emocionales que vivimos aquellos días, sobre todo en el 2017, no se acaba de entender cómo una sociedad próspera como la catalana ha acabado en una decadencia muy notable, como una sociedad plural acaba siendo una sociedad dividida y rota. Y bueno, el declive social, económico, cultural que vive Cataluña no se entiende sin aquellas decisiones que se tomaron en un contexto emocionalmente muy
muy bestia. Yo veo que básicamente el público son amigos a los que ya les he hablado muchísimas veces. Todos ellos me sufrieron durante aquellos meses. Muchos de vosotros sufristeis también, porque también hay unos cuantos catalanes aquí que sufrieron y tenían pues, responsabilidades en aquel momento. Yo destaco algunos momentos, algunos puntos de explosión emocional que creo que deberíamos extraer alguna lección para que no volviera a pasar. El libro comienzo con la manifestación contra los atentados de las Ramblas de Barcelona, ¿no? Entonces, algunas personas se han extrañado de que empiece a hablar del procés en una fase ya muy, digamos, muy avanzada, ¿no? Ya en agosto del 2017, a pocas semanas de que todo saltara por los aires. Pero yo creo que ese día fue el día de la gran ruptura emocional en Cataluña. Ese día se crearon como dos comunidades. Había una ruptura política, ideológica. La política ya había afectado nuestras vidas de manera muy notable. Decidimos cambiar nuestras costumbres. Muchos dejamos de ir a cenas con algunos amigos. Hubo rupturas familiares, miles y miles. No es una cuestión de... No es una anécdota. Pero aquel día yo creo que se extendió la convicción en ambos bloques que el otro estaba dispuesto a todo por ganar. Yo por lo menos llegué a esa conclusión cuando vi que el nacionalismo, sobre todo desde la Generalitat, porque aquella manifestación estaba absolutamente controlada, manipulada, y pasó lo que quería la Generalitat que pasara. Os acordaréis, pues insultos y ataques a los representantes constitucionalistas, al rey de España y después a muchas personas que vinieron del resto de España a Barcelona para dar apoyo a la sociedad catalana, que recibieron insultos y fue realmente muy, muy desagradable. Pero vimos que estaban dispuestos a todo, incluso a manipular el dolor de la sociedad. Recuerdo el titular de La República, el diario, ya que hablábamos de pasiones italianas, ¿no? Del periódico romano, que venía a decir que el nacionalismo hablaba del nacionalismo sin solidaridad. Era un nacionalismo dispuesto a todo, a no respetar ni a vivos ni a muertos. Y allí yo creo que ya se encadenan unos días, jornadas históricas le llamaban, realmente tremendas, en las cuales pues, muchas personas, muchas familias, a la hora de cenar hablaban sobre irse de Cataluña, ¿no? De hecho, se ha producido, sigue produciéndose un éxodo, no solo de empresas, sino también de familias. Hace poco presenté el libro en Zaragoza y vinieron catalanes que se habían ido. Me acuerdo, dos funcionarios de la Generalitat que se fueron y lo decidieron en octubre del 17. Es algo que en Quebec se estudió, el éxodo por la presión nacionalista en los años 80, años 90. Es algo que debería estudiarse también en Cataluña. Y fueron días, como digo, después, 6-7 de septiembre, los plenos del Parlamento. Yo creo que aquel día fue ambiguo en el sentido de... allí vimos, yo creo que allí se dio el verdadero golpe. El verdadero golpe fue el 6 y 7 de septiembre, cuando pasan el rodillo por encima de los derechos de todos los representantes de los catalanes. Yo estoy orgulloso de haber representado a todos los catalanes ahí en el Parlamento, ya que el día vulneraron absolutamente todos mis derechos como diputado. Pero también surgieron dos esperanzas. Primero, yo creo que ahí es cuando el resto de España se dio cuenta, muchos se habían dado cuenta, pero yo creo que ya todo el mundo, que aquello iba en serio. Recibimos, los que estamos allí, centenares de mensajes aquel día de apoyo, de preocupación, preguntando qué está pasando, dónde íbamos a llegar. Y después se produjo, aunque efímero, un espíritu de fraternidad entre los partidos constitucionalistas, desde el Partido Popular, Ciudadanos, PSC y la mitad de Podemos, de los comunes, ¿no? Con los diputados Luis Rabell y Joan Coscubiela, al que le aplaudí el discurso que hizo ese día, porque realmente era un discurso que nos podía representar a todos los constitucionalistas. Lamentablemente, ese espíritu de fraternidad, que yo creo que debería recuperarse, pues desapareció al día siguiente. Y otra anécdota para no alargarme.
claro, todo el mundo se acuerda del 1 de octubre, se acuerda de la Declaración Unilateral de Independencia, ¿no? De la aplicación del artículo 155, pero yo creo que hubo otro día en el cual pudo darse un conflicto civil, en el cual vivimos peligrosamente en la sociedad catalana, que fue, si mal no recuerdo, el 10 de octubre, con aquella declaración fallida de independencia de los 8 segundos, que visto a posteriori suena ridículo, es ridículo, y ahora sabemos que no pasó nada, pero claro, aquel día, me acuerdo perfectamente, bajamos al Parlament con taxi. Yo normalmente iba con autobús, pero ya me avisaron que ese día los autobuses no llegaban cerca al Parlament. Había unas 40.000 personas totalmente fanatizadas a los que les habían hecho creer que ese día se proclamaba la República Catalana y que inmediatamente seríamos reconocidos por la Unión Europea y por Naciones Unidas. Lo creían y gestionar la frustración iba a ser muy complicado, pero realmente no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, allí lo comentamos con diputados del PSC, del Partido Popular, de Ciudadanos, y existía la sensación de que ese día posiblemente no volveríamos a casa, que no sabíamos qué pasaría. Si había independencia y se atrincheraban en el Parlamento, ¿qué pasaría? O al revés, o si Puigdemont echaba la marcha atrás, cómo se gestionaba la frustración, ¿no?, de esas 40.000 personas que estaban en las puertas del Parlament. De hecho, con las presentaciones de los libros, hablando con otros exdiputados que han ido viniendo, varios diputados de Ciudadanos me han explicado que tenían la maleta preparada en el despacho ese día. Bueno, finalmente no pasó. No hubo independencia, Puigdemont se fue en la parte trasera de un coche, pero mi sensación es que el nacionalismo ha aprendido la lección. Saben que lo hicieron mal. Con la declaración de independencia dispararon su bala de plata, pero se la dispararon al pie. Y están estudiando y están aprendiendo y lo volverán a hacer seguramente en el futuro de otra manera. Y en este libro pues un poco trato de, a partir de aquellas experiencias, pues sacar algunas lecciones que nos puedan servir también para aprender aquella experiencia. Juan, el subtítulo del libro me parece muy acertado porque se concreta y resume muy bien el libro, la catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la transición, la España a los 40 años de nuestra democracia liberal que decíamos antes. Los historiadores del futuro seguramente estarán tentados de poner fechas. Es decir, ¿esto cuándo empieza, no? Tú ahora comentabas, ¿no? Pues en el caso del procés, los hechos del 6-7 de septiembre del 17 pues son fechas muy señaladas, ¿no? El 6-7 se aprobaron las leyes de transitoriedad que iban en contra no solo de la Constitución, sino del propio Estatut. Pues el Estatut decía que tenía que ser 2/3 los que modificaran cualquier legislación. Y en lo que se refiere a España y esa catalanización de la política española, seguramente podemos decir pues, quizá el día de la moción de censura o el día donde se erigió el nuevo gobierno auspiciado por una serie de partidos que en principio no formaban parte, ¿no? de esa democracia liberal. Pero claro, no todo empezó ahí. Me gustaría que habláramos un poco de las causas y de cómo se fue larvando a lo largo de los años. En Cataluña, por ejemplo, no todo empieza en el 11 y el 12. En Cataluña hubo un gobierno de 23 años de pujolismo que ya en los 90 sacó o intentó sacar, ¿no?, la famosa Agenda 2000. Aquí en Madrid, la gestión que hizo Zapatero del Estatut, por ejemplo, digamos que tampoco se regía, ¿no?, por las... Hablemos un poquito, si te parece, de cómo se larvó lo que vino después, ¿eh? Cuáles fueron las causas que igual en aquel momento, cual sapo que se le va calentando el agua, no supimos ver, pero que luego permitieron que todo aflorara con mucha más facilidad de lo que debería haber ocurrido. Claro, el procés, pues se entiende como el procés, podemos decir que empezó en 2012, cuando Convergencia en su congreso en Reus, si no recuerdo mal, decide ya explícitamente
perseguir la independencia de Cataluña. Ya cuando, digamos, se quitan la máscara y dicen, nosotros lo que queremos es, hasta entonces todo eran eufemismos, a partir de ese momento ya es un partido abiertamente independentista, ¿no? Y concluye pues, con la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones en Cataluña, ¿no? O sea, el proceso estrictamente sería eso. Ahora, el problema nacionalista es evidente que es antes del siglo XIX, nace en el siglo XIX. Tiene diferentes fases y es verdad que este proceso seguramente es la aceleración pues por la crisis económica o por las dinámicas de competición entre los partidos independentistas y el PSC en la época del Estatut con Zapatero, pues acelera una estrategia que había diseñado Jordi Pujol, como decías, ¿no? Pues el plan Pujol, el plan de controlar todos los medios de comunicación de Cataluña, públicos y concertados, de alguna manera totalizar la sociedad civil catalana, poner asociaciones, organizaciones con fines que no tienen en principio nada que ver con la política, pues al servicio de una causa política, y todo eso se acelera en el año 2012 cuando Artur Mas decide convocar elecciones para conseguir una mayoría indestructible, acaba perdiendo 12 diputados, y en lugar de enmendar el error, pues entra en una dinámica de competición entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana que nos lleva al 2017. ¿Ahí muere el proceso, muere el problema? No, muta y salta a las instituciones españolas. Y salta con la moción de censura, como decías. El gobierno de España, pocos meses después de un golpe al Estado de Derecho, decide apoyarse en quienes dieron el golpe para llegar a la Moncloa, ¿no? De alguna manera mete el procés en la Moncloa y aplica dinámicas políticas que ya las vimos en Cataluña. Y bueno, en esto hay que decir que España no es diferente ni Cataluña es especial. Son dinámicas, como decía Jorge, como seguramente comentaremos, pues que se producen en todo Occidente en los últimos años, ¿no? Pues el uso de la mentira pues es algo, bueno, pues en política ha existido siempre, ¿no? Ahora Jean-François Revel, que le han reeditado el conocimiento inútil, ya lo decía en aquel momento, que es la principal fuerza de la historia. Pero en Cataluña la mentira que fue el procés, ¿no? Es decir, que en 18 meses seremos independientes y después decir que no lo intentaron, una doble mentira, ¿no? Decir que lo conseguirían y después decir ante los jueces que no lo intentaron. O en el caso del gobierno de Pedro Sánchez en los inicios de la pandemia y antes todo se basa en una gran mentira que conlleva que toda política se basa cada día en pequeñas mentiras, ¿no? Cuando se inició la pandemia, recordemos que el debate en España era el caso del Delphi Gate, el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas. Hubo 9 versiones, cada versión, de alguna manera, convertía en una mentira la anterior, pero es que esa es la manera de hacer política en Cataluña. Y siguen de una manera descarada. Puigdemont dijo que tenía el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos para hacer el referéndum. O Artur Mas, que los bancos se pegarían por venir a la Cataluña independiente cuando vimos que la simple amenaza llevó a que Cataluña se quedara sin sistema bancario. Se fueron absolutamente todos. Pero han entrado en esa dinámica y siguen. La semana pasada Laura Borràs decía que desobedecería, tal. Los diputados de Junts per Catalunya decían, ¿no conocéis a Laura Borràs? Hay tweets, ¿no? Vamos a ir hasta el final y todo el pueblo catalán con ella y tal, cuando ya sabíamos que le habían quitado el acta al diputado. O sea, la mentira permanente. Después, esta dinámica de desgastar todas las instituciones que suponen un control o un contrapoder al Ejecutivo. En los parlamentos, pues, lo vimos en el inicio de la pandemia, ¿no? Y como sentencia del Tribunal Constitucional, pues con el primer estado de alarma se cerró ilegalmente el Parlamento español. El desprecio hacia el Parlamento catalán y los procedimientos del Parlamento catalán por parte del nacionalismo han sido continuos. Se han convertido el Parlamento catalán, de hecho, en un circo. Había un momento que parecía que la Asamblea Nacional de Cataluña, una organización independentista, fuera la cámara legislativa en Cataluña. Los ataques a la justicia, el intento de controlar los medios de comunicación también, en Cataluña han tenido más éxito, ¿no? Ya casi, pues, bueno, aquello del editorial único, ¿no? Es algo inaudito en Occidente. El plan lo llevaron magistralmente, ¿no? a cabo.
decía antes, ¿no? El control de la sociedad civil y sobre todo, y lo que más me preocupa, es cómo se rompe la sociedad de manera premeditada desde el poder político. O sea, lo que vivimos en Cataluña fue una revolución desde el régimen. Es como contradictorio porque claro, el fin explícito era romper el statu quo, era la independencia, pero el fin real que se mantiene es mantenerse en el poder, es decir, mantener el statu quo, ¿no? Esa contradicción acaba provocando lo que se llama el procesismo, ¿no? O la decadencia, ¿no? La que vimos ahora, el tensionar continuamente la sociedad con algo que no va a pasar y aparcar otras cuestiones sobre las cuales ya ni se legisla ni se debate, y está provocando pues, este declive, ¿no? Económico, social, cultural que está provocando en Cataluña. Y esto de alguna manera, esta división de la sociedad desde el gobierno, desde arriba, claramente en España no empieza Zapatero, como decías, pues que Sánchez es un ultrazapaterista, ¿no? También acelera todas esas dinámicas, ¿no? Llegamos a la pandemia, España dividida, con tensiones, digamos, por las políticas de identidad. En este caso, pues, os acordaréis las batallas entre PSOE y Podemos, porque quién era más feminista, ¿no? En aquel momento, pues, la ideología tapó un problema que se nos venía encima y que habrán reconocido que sabían que se nos venía encima, ¿no? Pues bueno, esta decadencia que sufrimos en Cataluña la sufrirá el resto de España si estas dinámicas políticas no se paran. Sí, me interesaba mucho lo que estabas comentando sobre la forma en la cual el proceso ha tensionado, cuando no desbordado absolutamente, pues, las instituciones contramayoritarias y cualquier tipo de concepción sustantiva del valor del pluralismo, de las minorías, etcétera, ¿no? Tu libro es una crónica personal, pero tú también eres politólogo y académico, y está muy bien articulado, ¿no? Con categorías, etcétera. Y yo creo que es fundamental atender a esta cuestión, y ahí va mi pregunta, porque nosotros vivimos en una opinión pública en la cual todos los días pues parecemos preocupadísimos porque la democracia liberal va a morir en el mundo por culpa de Bolsonaro, Trump, Orbán, etcétera, ¿no? Que su culpa, en algunos casos, tienen, ¿no? Y está bien denunciarlo, pero nuestra politología oficial, por llamarlo así, cuando tiene que ver con España, apaga la racionalidad y termina operando con unos mitos absolutos sobre es que España es así, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que la incapacidad de cierta opinión pública importante, por la legitimidad que tiene a la hora de crear opinión, ha hecho la vista gorda, ¿no? Sobre la erosión progresiva de los procesos democráticos en España, tiene la culpa de que hayamos llegado donde llegamos, ¿no? Es decir, estos días estamos discutiendo sobre la pérdida de posiciones de España en The Economist, ¿no? Claro, al final, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Pero yo creo que la opinión pública española, sobre todo aquella que tiene la obligación de articular, ¿no? Y como parte del gremio, insisto, ¿no? En esto de la politología, ¿qué culpa crees que tiene? Bueno, es curioso, la verdad que todos esos ensayos, es que un amigo le hace gracia, que los llamo de terror politológico, que se escriben sobre el final de la democracia, el fascismo, la posverdad, que se escribieron contra Trump, contra Boris Johnson, contra Orbán. La verdad que me han servido y han dado instrumentos para analizar lo que fue el procés y lo que está siendo el sanchismo. Es que incluso van más allá. O sea, el caso de Cataluña pues, es un laboratorio de populismos. Todo el mundo, en todo Occidente, están sufriendo populismos. En cada región, en cada sociedad, pues recoge
la idiosincrasia, el sustrato cultural, ¿no? Pues en el Reino Unido el populismo, recogen el euroescepticismo y lo convierten pues, en el Brexit, en Italia, ¿no? Pues ese escepticismo hacia la clase política, pues la casta, todo. En Francia la inmigración, en Cataluña recogen el catalanismo, lo pervierten y lo convierten en independentismo. Esos ensayos que se escriben contra Trump, contra el Brexit, te sirven perfectamente para analizar lo que pasa y la bibliografía del libro es básicamente este tipo de ensayos, ¿no? Te sirve para ver qué pasó en Cataluña o qué está pasando en Cataluña y qué es lo que está tratando de hacer con España Pedro Sánchez. Yo creo que Sánchez no es tan brillante como Pujol, pero igualmente tenemos que vigilar mucho porque está degradando todos aquellos pilares que mantienen la libertad. El pluralismo, el Estado de Derecho, absolutamente todo. Y es verdad que desde el mundo de los creadores de opinión, bueno, a veces sí, incluso se sobreactúa y es peor, ¿no? Pero en general se habla mucho de lo que pasa pues, en Estados Unidos y tal, pero no se analiza o no se denuncia qué está pasando qué pasó en Cataluña, qué pasó en España, y esto va teniendo consecuencias. Lo decías, pues dejamos de ser democracia plena para The Economist, somos defectuosa, se ve por el tema del Consejo General del Poder Judicial, que no deja de ser, es curioso, el intento de reforma del Consejo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que trató Pedro Sánchez se parece mucho a la ley de transitoriedad jurídica que aprobó el Parlamento de Cataluña ya era madrugada, el 8 de septiembre del 2017. Se parece muchísimo. Entonces, sí, uno de los problemas que tenemos en España seguramente es que aquellos que más publican, y por eso el valor también de personas como Roger y como Deusto, que se atreven. En 2014 ya publiqué un libro sobre el procés, no lo conocía Roger, pero siempre había tenido facilidad de publicar y ese libro me costó muchísimo, porque había editoriales que me decían, es que no queremos problemas con Cataluña, tal cual, se lo reconocían. Digo, con Cataluña, si es un libro a favor de Cataluña, contra el nacionalismo, pero está a favor de Cataluña, ¿no? Sí, faltan muchos instrumentos como Club Tocqueville, Conversación, Deusto. Sí. Juan, tú vives en Barcelona y tienes esta capacidad, porque estás allí, lo sufres cada día, de ver perfectamente cuál es la temperatura diaria del procés, ¿no? Me gustaría, como haciendo un símil futbolístico, que preguntarte por el minuto y resultado del procés, ¿no? Sobre todo para ver este nuevo proceso, ¿no? Este proceso de la lengua, que ahora parece que están enfocados en la lengua. Me refiero, antes has dicho, lo volverán a hacer, ¿no? Ho tornaran a fer. No sé si inmediatamente, yo creo que ahora están en un momento de parón, de recargar fuerzas, ¿no? Paso atrás, hablemos de la lengua, que es lo que les importa ahora, y luego cuando crean que realmente pueden conseguir una mayoría, ya en todo caso volver a... La pregunta es también, ¿hasta qué punto tú crees que la sociedad catalana que vota una opción independentista, va a seguir aguantando? Me refiero, cuando tú tienes no solo el poder político, sino el poder mediático, como ocurre en Cataluña, y tienes TV3, tienes Cataluña Radio, no tienes la Q porque es privado, pero bueno, como si lo tuvieras, es fácil, ¿no? Es relativamente fácil adoctrinar a las masas, que comentaba antes Jorge. En la manifestación del 8, Borrell dijo una cosa que es muy cierta, ¿no? Decía, si yo viera TV3 cada día, también sería independentista. Es muy difícil ver TV3 y no ser independentista, ¿no? Por lo que tú decías de la mentira y la manipulación diaria. Pero la cuestión es, ante la falta evidente de resultados, no solo políticos, sino también económicos y sociales, porque un hecho, ¿no? Y hay incluso independentistas que te lo reconocen, personas mediáticas como Piqué, ¿no? Dice, veo como envidia cada vez que vengo a Madrid, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, este hartazgo que poco a poco tiene que ir calando les va a permitir este objetivo? Y al mismo tiempo, ¿cómo van a poder gestionar esa añoranza que muchos indepes tienen
de los años de lo que Pujol llamaba peix al cove, los años que cada vez que había una negociación conseguían algo que ahora, desde el inicio del proceso, han dejado de hacer, pero que en cambio PNV sigue haciendo votación tras votación. Es decir, yo creo, y bueno, me consta, ¿no? Cada vez más hay una serie de personas que han votado una opción independentista y dicen, hombre, quizá los del PNV lo están haciendo mejor, porque llevan 6, 7 años mejorando en cada vez que hay que votar algo en el Parlamento, y cosa que los partidos independentistas pues evidentemente no están consiguiendo. ¿Hasta qué punto ese hartazgo va a pasar a factura? Sí, no, y para darle un punto optimista a la cuestión, es verdad que ahora el hartazgo sería el sentimiento que une a todos los catalanes, ¿no? Estamos muy hartos del proceso y vuelvo a pedir perdón por venir a hablar del proceso. En Madrid hay 40.000 cosas mejor que hacer. Os agradezco a todos que hayáis venido. Que esto es peligroso también, porque al final este hartazgo provoca que muchos constitucionalistas desconecten de la política catalana. El nacionalismo continúa haciendo su trabajo, ellos van continuando su trabajo en la sociedad civil, en el Barça, han ganado la Universidad de Barcelona, colegios profesionales, la Cámara de Comercio, van preparando aquello que Torra le llamaba el momentum, ¿no? para volverlo a hacer. Pero es verdad que la fanatización y la capacidad de creerse todas las mentiras que había en el 17 ahora no existe en una parte importante del independentismo. Hay una parte que sí, digamos, aquella que vota Junts por Catalunya, pues sí, enganchada a TV3. Y lo bueno es que ninguna persona no independentista pasará a ver a TV3, o sea, ya es un público está ahí, ¿no? Y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Pero es que es verdad que otra parte del independentismo ya te reconoce que el proceso fue un desastre económico para Cataluña, y reconoce que la independencia, por lo menos a corto y medio plazo, es imposible, ¿no? Esto, por lo más que la gran parte, todo el constitucionalismo también cree que la independencia es imposible a corto y medio plazo, y por eso está provocando cierta desmovilización. Como punto optimista, mira, que vuelvan a hablar de la lengua y vuelvan a hablar del España en roba, porque vuelve a sonar esto, de las balanzas fiscales, significa el reconocimiento que no están a punto de volverlo a hacer, que están esperando más, y están volviendo a los debates pre-procés. Los debates pre-procés era el España en roba y era la lengua. Esos debates desaparecen cuando creen que lo pueden conseguir, cuando se internacionaliza el debate. ¿Por qué? Porque la cuestión económica les da muy mala imagen internacional. Se les comparaba con la Liga Norte, ¿no? El España en roba es el Roma ladrona. Y bueno, que yo tuve la suerte de ser portavoz de acción exterior, y bueno, pues hablamos con muchas personas de consulados, embajadas, corresponsales extranjeros, y ese era un argumento que les hacía daño a los independentistas, ¿no? El compararlos con la xenofobia fiscal de partidos como la Liga Norte. Que ahora vuelvan a ese debate significa, ¿no? Y lo mismo con la lengua. Si os fijáis, en la parte final del procés era, hombre, no, el castellano será lengua oficial, habrá castellano en las escuelas. Que ahora vuelvan a cargar contra el castellano, bueno, pues significa que este debate internacional no lo quieren hacer porque saben que no pueden hacerlo ahora, ¿no? Porque ya nadie cree, tampoco en el panorama internacional, que la independencia sea posible. Y otro punto positivo, y cómo está cambiando la sociedad catalana, es que yo creo que es muy, muy positivo, es que los jóvenes están desconectando del independentismo. El 30-40% de los jóvenes que eran independentistas en el área metropolitana de Barcelona han dejado de serlo. Esto es un primer paso. Cada vez serán más y se extenderá a toda Cataluña. Hay un rechazo incluso estético. O sea, ya no veréis a ningún joven o muy pocos jóvenes en manifestaciones independentistas ahora en Cataluña. Muy pocos. O sea, yo lo veo en una cosa como mi tía que está todo el día en TV3, ahí mirando TV3, no sé qué, tal. Ya no engancha, ¿no? Y tienen un punto más crítico, claro, no se informan por TV3. O sea, el independentismo se ha preocupado porque, claro, ahora la gente tiene otros... O sea, la libertad se abre paso y tienen otros mecanismos y tienen otros instrumentos para informarse ya. Y el día que consigan controlar Netflix, pues los jóvenes estarán solo en Twitch o en otra
red social. Eso están fallando ahí, el independentismo, ¿no? Y ahí se está abriendo pues, una gran esperanza entre los jóvenes. Y además es que son más críticos. Claro, la cuestión de la Unión Europea. Pues a un joven le importa estar en la Unión Europea. La fuga de empresas. Pues, bueno, en el futuro quiere trabajar, ¿no? Y es verdad que una parte de la población le hicieron creer que fue el rey que llamó una por una a las 5.000 empresas que se fueron, para que se fueran, pero los jóvenes en general, estas cosas ya no se las creen, ¿no? Y después que, claro, los jóvenes no pusieron tantas energías, no pusieron... Claro, es que hubo gente que estuvo 10 años yendo a las manifestaciones, cantando lo que les decían que tenían que cantar, yendo a todas las tardes a hacer ganchillo con los amarillos, llevaban un cono amarillo en la cabeza y hacían una especie de procesiones. Gente razonable en ese aspecto político pues se volvió totalmente irracional, ¿no? Invirtieron unas emociones y hicieron tanto el ridículo que reconocer eso pues, a la gente que estuvo más años con eso les cuesta muchísimo desengancharse. Pero los jóvenes no, los jóvenes, de hecho cuando empezó el procés, pues los de 18, los que tienen 18 años ahora, entonces tenían 8, les parece algo muy del pasado. Ahora, o sea, no nos confiemos. El nacionalismo hace esta lectura también, están preocupados por eso y están tratando de enchamplar la base, ¿no? de volver a crecer. Y aquí el problema es que el constitucionalismo, que ha acabado hartísimo del procés, bueno, como eso es imposible y nada va a cambiar, que esto es terrible, esta idea de que nada va a cambiar en Cataluña, acabe siendo una profecía que se autocumpla. No se vaya a votar, nada cambie y el nacionalismo continúe degradando las instituciones, perjudicando la economía, y llega un momento en el cual pues, debiliten también el Estado en Cataluña y lo puedan volver a hacer. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, sí. Yo quería preguntarte, Juan, también ya en perspectiva futura, o sea, recogiendo elementos del libro y mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto también no fue instrumental o no fue consustancial a la maduración del proceso, el proceso de radicalización política que se vive en España con la incorporación de un partido como Podemos, que sueña con el sorpaso al PSOE y que incorpora, ¿no?, progresivamente de una forma importante también el derecho de autodeterminación, ¿no? Porque, claro, como eso es una fuerza que coadyuva a legitimar la radicalización también en Cataluña, y sí, el desplome de Podemos puede ser también funcional a que las tesis independentistas no tengan un actor nacional que las respalde en el Parlamento, ¿no? Bueno, el problema, además, es que las tesis de Podemos han sido compradas por ese significante vacío que es Sánchez, ¿no? Y está cogiendo muchas de sus tesis. Y no solo Podemos, es que el proceso habría sido imposible en Cataluña sin el PSC. O sea, es el PSC el primero que inicia una campaña de demonización contra el centro-derecha, el Pacto del Tinell, unas campañas durísimas, durísimas. No, puede parecer una butata, pero ha habido momentos de tensión provocada por el socialismo en Cataluña tan duros o más que los independentistas. En 2004, por ejemplo, y el proceso no habría sido posible sin esa demonización que favoreció el PSC. Recordemos que el PSC, Montilla cargó contra el Tribunal Constitucional, no podrán juzgar nuestros sentimientos. Eso es el proceso. Pere Navarro, secretario, nadie se acuerda, pero el secretario general del PSC, se presentó en 2012 con el referéndum en el programa, y en todas las tertulias en 2012 los representantes del PSC te decían que tú no eras demócrata porque no estabas a favor de algo profundamente antidemocrático como es en una democracia un referéndum independentista, porque lo que se decide es quitarte derechos políticos, entonces es antidemocrático. Pero los del PSC compraron esa mercancía, ¿no? Y hasta que no vieron en 2017 que esto les podía pasar por encima también a ellos, jugaron con las tesis no independentistas, pero sí con el derecho a decidir, con todos aquellos conceptos, ¿no?
y es verdad que Podemos esto lo compra absolutamente todo. Aquellos, digamos, más figuras de la izquierda más obrerista, ¿no? Como pues, Coscubiela o Luis Rabell, que comentaba antes, se han desaparecido del panorama político. O sea, ya no queda una izquierda obrerista, constitucionalista. En Cataluña ha desaparecido y en España pues, está en proceso de desaparición también. Muy bien, pues gracias Juan, Jorge. Si os parece, abrimos el debate para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta o aportar algún comentario o simplemente compartir con todos su punto de vista. Tenemos un micrófono. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, felicitar efusivamente a mi querido amigo Juan Milián por este nuevo libro. Agradecerle que nos brinde nuevamente su sabiduría. Y para mí, he de decirte, Juan, que todos tus libros me provocan un gran problema. Y es que siempre empiezo a leerlos muy ansioso, con un lápiz, dispuesto a subrayar todo aquello que me resulte más interesante, y el problema es que no puedo hacerlo porque todo me resulta interesante y acabo subrayándolo todo. Realmente es muy difícil, muy complicado encontrar a un autor que ofrezca tanta densidad de pensamiento en cada una de sus páginas. Realmente tus libros son portentosos y estoy esperando también, anhelante, a poder tener tiempo, unos minutos para abordar este. Por supuesto que sí. Muy brevemente, y discúlpenme o disculpadme si personalizo, pero bueno, es por hacer una pequeña reflexión y una pregunta al autor. Yo viví en Cataluña 17 años. Me integré, entre comillas, perfectamente en la sociedad catalana. Tengo el nivel C de catalán porque así lo quise. Mi hijo nació en Cataluña, fue catalán. Vivimos años muy felices allí, tenemos buenísimos amigos, algunos de ellos independentistas. Los últimos 6 años y medio que yo estuve en Cataluña, estuve como subdelegado del Gobierno en Barcelona y en Tarragona. Y después de esta experiencia y con el cambio de gobierno, y debido fundamentalmente a la gran asfixia emocional a la que nos sometieron a todos los que allí residíamos los nacionalistas, pues mi familia y yo, con gran dolor de corazón, decidimos hacer las maletas y venirnos a Madrid, como digo, huyendo de esta realidad asfixiante y de esta realidad auténticamente falsaria que ha creado el nacionalismo. Yo soy asturiano. ¿Y qué es lo que me he encontrado en estos últimos meses? Pues que en mi tierra han intentado crear todavía un matrix mayor que el de Cataluña, y es el de la cooficialidad del asturiano. Una lengua que yo solamente he oído hablar en una aldea una sola vez en mi vida. Y nos están haciendo querer, pretendiendo hacer creer a todos los asturianos que nuestra lengua es, como digo, una lengua que nunca ni siquiera hemos oído hablar. Por lo tanto, encontramos con que esta dinámica de la izquierda y del nacionalismo se está reproduciendo, entiendo, no solamente a nivel global español, sino también a nivel local. Y cada día estamos profundizando más en una dinámica perversa y que la población española no ha aprendido del proceso. Y es que parece que hay una equivalencia y una correlación entre progresismo y nacionalismo o localismo. Parece que uno es más progre, parece que uno tiene una mayor hiperlegitimidad cuanto más apueste por la defensa del terruño y la defensa de lo más insolidario. Y al contrario, parece que cuanto más apuesta alguien por la solidaridad y por lo que nos une, es un facha o es alguien realmente peligroso, autoritario y que debe ser apartado del centro de nuestra vida política. Y para terminar, la pregunta que quería hacerte, Juan, es ¿qué medidas crees que se pueden adoptar para evitar que la izquierda preste esta hiperlegitimidad al nacionalismo y a las políticas identitarias? Muchas gracias. A ver, ¿Puedes escribir el siguiente libro respondiendo a la sí. pregunta? No, hay las políticas identitarias, hay un paralelismo total entre el nacionalismo y las políticas identitarias de la izquierda. Al final te cogen una pertenencia, todas las personas tenemos una identidad múltiple, tenemos muchas pertenencias que nos unen al resto, ¿no?, de ciudadanos,
Pero lo que hace el nacionalismo y lo que hace la izquierda identitaria, la no obrera, es coger una de esas pertenencias, convertirla en excluyente y, por ejemplo, si eres catalán y no puedes ser español. Y crear un conflicto con eso, para simplemente conseguir o consolidar el poder político. De una manera irresponsable se enfrenta a la sociedad, simplemente para eso. O sea, hay ejemplos, en el libro pongo varios ejemplos de esto, en los que se ve claramente que no lo hacen por amor al catalán, no lo hacen por amor al asturiano, no lo hacen por amor ni a la lengua, ni al género, ni nada. Es un elemento de poder. Esto, por ejemplo, que claro, importamos ideas de Estados Unidos, ¿no? La izquierda española, que es la más antiamericana de Europa, pues importa lo peor de los Estados Unidos, como son las políticas de identidad. Allí en la campaña electoral Joe Biden dice aquello de si dudas entre Trump y yo es que no eres negro, ¿no? O sea, vinculaba la pertenencia identitaria a una apuesta política. Y si tú no hacías esta apuesta política, y esto lo hemos visto aquí, o sea, si no apoyas al nacionalismo, por mucho que defiendas, yo qué sé, el catalán y compres todos los libros en catalán, no. Si no apoyas al nacionalismo, eres un mal catalán o no eres catalán, ¿no? O la dicotomía esa, demócrata facha, ¿no? Que lo hemos escuchado 1000 veces en Cataluña y que la izquierda le importa a Madrid en la campaña a la Asamblea de Madrid, que también pues, con esto de democracia o fascismo, ¿no? Esto lo vimos en esta dicotomía. Es muy difícil luchar contra esas técnicas tan emocionales, porque además pues, juegan mucho con la condición humana, ¿no? Te hacen sentir víctima, entonces y le dan la razón al que se siente víctima, aunque no la tenga. Son retóricas muy simplistas en la cual se identifica a un enemigo, no hay que hacer un gran proyecto político ni nada. Acabamos con España, todo solucionado. Acabemos con la Unión Europea, todo solucionado. Acabemos con la derecha, todo solucionado. Pero también son dinámicas autodestructivas. O sea, el problema es que yo creo que la izquierda se va a acabar autodestruyendo, o esta izquierda identitaria se va a acabar autodestruyendo, porque cuando entras en estas dinámicas nunca es suficiente. Al final es esto que explica, ya lo diré, el periodista que escribió La masa enfurecida, del síndrome de San Jorge jubilado. Lo ahorro, se lo explico en el libro. Pero es que hay un momento cuando entras en esa dinámica populista que usa el nacionalismo y que usa la izquierda identitaria, nunca es suficiente y pasan a cosas muy pequeñitas, las convierten en gravísimos agravios y que si no cumples 100% lo que ellos te están diciendo y lo que dicen lo van cambiando cada semana, eres un fascista, ¿no? Entonces llega un momento que lleva a la sociedad, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Si no dices todes, eres un fascista, ¿no? Bueno, el día que diremos todes, el día después será otra cosa, ¿no? Y si no vas cumpliendo, entonces someten a la sociedad a un estrés, a una polarización y además y es autodestructivo porque siempre saldrá alguien más radical, ¿no? El problema es que te arrastren a la sociedad en esa locura política, y es lo que vimos en Cataluña. Pero al final es el nacionalismo, que es la radicalización del catalanismo, cuando el catalanismo cumple su proyecto político, que al final era pues, una España autonómica, la oficialidad del catalán, la integración en la Unión Europea, cumple todo esto y de repente no. Un pasito más y a exagerar el lenguaje, a sobreactuar. Si no estás con nosotros, eres un fascista. Bueno, como al final te ponen metas que son imposibles de cumplir, pues acaban autodestruyéndose. Pero el problema es que destruyen la confianza, destruyen todo aquello que pueda favorecer el bien común en una sociedad. ¿Más preguntas? Sí. Muchas gracias por la charla. Yo también quería haceros un par de preguntas en relación a este tema. El primero de ellos es, bueno, por lo que estabas planteando, ¿no? La situación que hay ahora mismo, ¿no? Con el tema del nacionalismo y la situación
del proceso, ¿no? No me queda muy claro, ¿no?, si en este momento también la paralización que se ha producido con todas estas demandas también responden, aparte de la guerra interna, ¿no?, que tienen entre ambas fuerzas políticas, una situación política, ¿no?, que es más ventajosa para ellos, ¿no? Ahora mismo, ¿no?, quizá sea relativamente fácil, ¿no?, sobre todo para Esquerra, obtener contraprestaciones o ir obteniendo una serie de ventajas, ¿no?, a través de las negociaciones en cada momento concreto con el gobierno central. Entonces, quizá ellos mismos, ¿no?, la capacidad de movilización que tienen y demás, ¿no?, estén esperando para un momento más propicio, ¿no?, que puedan vender mejor en relación a un gobierno que quizá no les dé o no esté o no tenga la necesidad, ¿no?, de hacer tantas contraprestaciones como se está produciendo en este momento. Y la segunda, ya incluso un poco por temas de curiosidad, porque no lo he estado siguiendo, sobre este aspecto, es la cuestión de Diplocat, ¿no? Porque en su momento, ¿no?, se sabe que eso se había cerrado, demás, y luego se volvió a reabrir. Entonces, ¿en qué estado se encuentra en este momento esta situación, ¿no? Porque en su momento fue uno de los grandes aspectos, uno de los grandes instrumentos de propaganda que tuvo este movimiento independentista. Entonces, en este momento está un poco en stand-by y está a la espera de poder relanzar otra vez este tipo de actividades. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo con esto? Muchas gracias. A ver, que estén actuando de manera más sigilosa, esto como el Omicron, sigiloso, no deja de ser Omicron, ¿no? Continúan trabajando, continúan creciendo en la sociedad civil. Los pocos espacios de libertad que podían quedar, pues los van ocupando, pues en las universidades, por ejemplo. Que no haya una amenaza inminente de independencia no significa que el nacionalismo no siga haciendo o no siga implantando su plan. Lo que pasa es que ahora no es un momento para acelerar como fue en el 2012, porque ya la sociedad ya no le seguirían. La misma división del nacionalismo, que algunos dicen, bueno, como están divididos, no, es que la propia división es un peligro, porque entran en dinámica, al final, llegaron hasta el final por la división, porque no había ningún líder que podía decir, vamos a parar, convoquemos elecciones, esto es una locura. No, están bajo la amenaza de que te etiqueten de traidor, los de Esquerra, los de Junts a los de Esquerra, y se produce una radicalización política que de manera racional nadie querría. Lo de Diplocat es lo mismo. Diplocat está abierto y siguen abriendo delegaciones en el exterior. Creo que Japón, Senegal, Australia, hace poco. Es verdad que su mensaje ya no cala fuera. O sea, como decía antes, dispararon su bala de plata. Entonces, en ese momento sí que estaba todo el mundo, en finales del 17, pues viendo qué pasaba, ¿no?, si se rompía un Estado, una democracia de la Unión Europea. Era muy grave, ¿no? Pero ahora la prensa internacional ya no compra esta posibilidad, ¿no? Entonces, Diplocat sigue trabajando, lo han reabierto. El gobierno de España tampoco ha hecho nada contra estas delegaciones, que seguramente son inconstitucionales, porque al final el Tribunal Constitucional te permite hacer acción exterior en base a tus competencias, pues promocionar el comercio, y totalmente a favor, la cultura catalana, atraer turismo, bueno, eso te lo permite, pero contrarrestar la política exterior española, eso ya no. Por esta razón se cerró Diplocat y se cerraron las delegaciones, ¿no? Bueno, ahora vuelven y ya digo, de manera más sigilosa, esperando su momentum, pero van avanzando. Sí, tenemos un par o tres de minutos para una última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería felicitarnos públicamente porque llevamos más de una hora hablando de política y no hemos empleado la palabra Vox, y yo creo que es un éxito enorme de todos los que estamos aquí reunidos. Y en segundo lugar, quería hacerle a Joan una pregunta. Tú sabes, las dos últimas veces que he ido a Cataluña, una fue en el 2019, la semana trágica de las protestas, de la sentencia, que mi hijo se recuperaba una operación con el doctor Cotorro, el doctor Nadal, que comimos, Joan, y ahora ha sido en este octubre a la boda de un primo mío catalán. Yo soy gallego, hijo de andaluz y gallega, mi primo es hijo de andaluz y catalana, Simón y Pucho II. Son catalanes, entonces yo con mi familia catalana veía que había una deriva descomunal de independentismo. Estaba alucinado, nietos de andaluces más independentistas que los mis primos, con mi misma sangre y mi mismo apellido. Entonces, en
la boda, en octubre, hace 3 meses, mi sorpresa fue que yo vi en Tarragona, en Cambrils, vi una bajada del sentimiento independentista feroz y le pregunté a mis primos, que son gente normal, uno es guardia urbano en Tarragona, otro trabaja en Por Aventura y otro vende colchones, este es el más feliz. Entonces le pregunté, ¿cómo está el tema? Y el guardia urbano me decía, Toni, totalmente por los suelos. Ese día, curiosamente, jugaba en Madrid con el Barça. Y en la Rambla de Cataluña no había bandera catalana, me quedé estupefacto. Y en cambio había una del Gran País de España, en una casa, un edificio altísimo que hay. Entonces, yo vi allí, hablé con mucha gente, los gallegos a veces les gusta tocar las narices, entonces pregunté y me dijeron, esto ha caído totalmente y la gente, lo que habéis dicho, hay un hartazgo brutal y yo quiero que transmitas un poco el sentimiento de si esto que yo percibí a los que vivimos en el resto de España y sentimos a Cataluña profundamente, es verdad que entre los catalanes el suflé o el sentimiento, la exaltación está desapareciendo, se está diluyendo, eso es verdad. Yo lo percibí. Es verdad que la otra semana fue tremenda, pero percibí en mi familia catalana este sentimiento de que el tema de Procés ha pasado ya para otros 40 años, fue Companys, ahora es Junquera, bueno, pues serán los nietos de Rufianos que lo intenten, pero yo no estaré aquí, estarán seguramente mis hijos o mis nietos, si tú lo ves también así. Creo que es un mensaje un poco de esperanza a los gallegos, que nos sentimos españoles, y a los españoles que nos sentimos catalanes. Muchas gracias. No, como te decía antes, hay elementos para el optimismo, sobre todo entre los jóvenes que se han desconectado de esto, que lo ven como algo ya incluso carca, el procés. Es verdad que, sobre todo en entornos urbanos, desaparecen las esteladas, las que quedan pues ya están muy descoloridas. De hecho, casi no hay. De hecho, en mi barrio hay más banderas españolas ahora mismo, porque al final el procés también ha creado anticuerpos y también ha despertado cierto patriotismo que no estaba, ¿no? Al final, cuando te sientes atacado, pues también despierta tu identidad. De todas maneras, esto en positivo, que esté bajando el suflé en el contexto, digamos, general, no significa que se puedan vivir aún momentos peligrosos. Otras cosas porque se están reconcentrando. La frustración es peligrosa. Hemos visto lo de Canet de Mar, hace un par de semanas estuve en Vic y fíjate que eso, lo de Vic que vi hace 2 semanas, en el 17 no lo vi. O sea, el miedo en el 17 no había miedo a lo físico. Era algo más difuso, era miedo pues, a romper la familia, ahora sí que esta frustración, esta reconcentración en algunos núcleos más radicalizados, sí que puede provocar un conato de violencia. Mayoritariamente el nacionalismo no está por eso. O sea, yo creo que lo de Canet de Mar se les fue de las manos. O sea, la imagen de unos padres acusando a una familia, a un niño de 5 años, eso es totalmente negativo para la idea que el nacionalismo intenta transmitir, ¿no? Pero este momento de frustración para el nacionalismo puede provocar eso, o sea, reconcentración en algunos núcleos que sea peligroso. Mayoritariamente es verdad, o sea, si haces una encuesta seguramente el 80-90% de los catalanes te dirá que esto es imposible, que la independencia es imposible. Pero que la independencia sea imposible no significa que un gobierno nacionalista no sea terrorífico. O sea, porque el hecho de tener un gobierno nacionalista ya es malo para los catalanes. Vamos con la fuga de presas, no se legisla absolutamente nada. Vemos que todo está condicionado a la identidad, la educación está condicionada a un proyecto identitario. Entonces, vale, la independencia no es posible a corto plazo, pero el problema sigue y crece. Pues aún seguro que podríamos seguir debatiendo largo y tendido sobre esta cuestión y las otras que hemos ido tratando a lo largo de la tarde, pero son las 8:15 y tenemos que poner punto final a este acto. No sin antes agradecer muy mucho a Jorge del Palacio por haber sacado tiempo para acompañarnos hoy. Un placer. A Juan Milián por haber escrito el libro y por haberse venido hoy de Barcelona, a Armand y a la Fundación Conversación, junto con el Club Tocqueville, por haber organizado este acto y, como no,
a la librería Blanquerna por habernos invitado a celebrarlo en sus magníficas instalaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.